Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Es hora de hablar de producción agropecuaria como todas las semanas. Estamos comenzando un nuevo programa desde el Centro Nacional. Vamos a poner el foco, como hacemos habitualmente, en el desarrollo agropecuario, las acciones de muchas empresas y organizaciones de nuestro sector. Parte de los contenidos que ya le adelantamos en estos avances. En el programa de esta semana estaremos analizando las claves para la correcta confección de un silo de maíz. En el momento de definir el momento óptimo para picado, para hacer cosecha de forraje. Vamos a detallar los aspectos centrales, herramientas y controles a tener en cuenta en cada paso del silaje. Es importante conocer la materia seca y para realizar un correcto trabajo. Pasaremos también por la actualidad institucional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, la verdad que a pesar de la pandemia hemos podido continuar con todas las actividades académicas, los estudiantes pudieron avanzar en las carreras. Analizaremos además la apicultura con Fernando Esteban. Y específicamente hablamos de la apicultura en campos con pastoreo racional Voisin. Como todas las semanas, nos daremos una vuelta por el INTA. En un momento en la historia de la colonia se hizo lo que se llamó la reconversión vitivinícola. Y desde el noroeste cordobés estaremos repasando los valores de referencia de la ganadería para esa región provincial. No, sin duda alguna que la está afectando y la va a afectar y va a afectar, calculo yo, un poquito a toda la cadena, ¿cierto? Presentados los temas, comenzamos Campo Activo de hoy. Y de los avances nos metemos al desarrollo de todo el material de hoy. Comenzamos hablando de la importancia del picado. Vamos a centrarnos en las herramientas, en la técnica, en los aspectos principales a tener en cuenta. Estamos acá en el campo de escuela de la facultad, en el momento de definir el momento óptimo para picado, para hacer cosecha de forraje, para lograr un silo de excelente calidad de maíz. Lo que primero tenemos que pensar y tenemos que ver, tenemos que saber que el silaje es un método de conservación, ¿bien? Esto significa que tenemos que mantener la calidad y las propiedades y la calidad del material que tenemos en pie a lo largo del tiempo. Y tener en cuenta que ningún método de conservación mejora la calidad inicial del material. Por lo tanto, por lo que tenemos nosotros acá, es nuestro potencial de rendimiento y de calidad. Luego, todos los pasos que siguen, que vamos a ir hablando, son todos pasos de pérdida, donde tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para obtener la mejor calidad y cantidad de nuestro silo y para darlo de comer a nuestros animales y obtener la mayor cantidad de leche y carne que por cada kilo que nosotros vamos a consumir de silaje. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero tenemos que sembrar un excelente híbrido, asesorarnos bien según en qué zona estamos para comprar un excelente híbrido donde haga un gran volumen, bien, y una buena cantidad de grano, donde tenga también una buena digestibilidad tanto de fibra como de almidón, que es el almidón lo que nos va a dar la energía y que se adapte bien a cada zona que nosotros vamos a estar trabajando, bien. Un excelente manejo para que ese híbrido se exprese todo su potencial, bien, y para llegar a este momento, el momento de definir el picado, definir la cosecha y tener una excelente cantidad y calidad de materia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros ver a la hora de definir este momento? Primero que tenemos que buscar que la planta esté lo más verde posible, bien, y tratar de acumular la mayor cantidad de almidón en grano. ¿Por qué el almidón? Porque el almidón es lo que me va a dar la energía con que yo voy a alimentar nuestros animales, bien. ¿Y dónde acumula la planta la mayor cantidad de energía? En la espiga, en el grano. Entonces, mientras más cantidad de grano y mayor cantidad de almidón nosotros juntemos,
mayor calidad y mayor energía va a ser nuestro silaje de maíz, que si nosotros pensamos en un silaje de maíz, vamos a estar pensando en un silaje energético. ¿Y por qué la planta verde? Porque la planta cuando está verde, esa fibra que tiene la planta, bien, tiene mayor digestibilidad para que la aprovechen nuestros animales, porque dentro de la fibra también se acumula energía que va a aprovechar nuestros animales para producir tanto leche como carne. Y en función del estado del cultivo, analicemos específicamente ahora los aspectos a tener en cuenta para el momento óptimo del picado. Entonces, cuando vemos la característica de la planta visualmente, no nos tenemos que asustar si vemos algunas hojas secas, sino ir a ver el grano, ¿bien? Y que tratar de que el grano esté lo más duro posible, o sea, que la mayor cantidad de almidón se almacene en grano, no como el grano lechoso que vemos acá en imágenes. Esto es lechoso, vemos que todavía falta la mitad del grano para almacenar almidón. También tenemos que tener en cuenta la planta que se mantenga verde. Obviamente que si se nos arrebata por temperaturas o condiciones ambientales y vemos que se nos está secando toda la planta, vamos a tomar la decisión de entrar un poco antes a picar ese material, ¿bien? Pero mientras más podemos aguantar el material, la planta se mantenga lo más verde y poder acumular la mayor cantidad de almidón posible, vamos a obtener un silo de excelente calidad. Bien, pero esto visualmente, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería ir al lote, sacar plantas representativas del lote, bien, cortar esas plantas, muestrar esas plantas, chipearlas y determinar el porcentaje de materia seca que tiene ese material. Toda la planta, chipearla y hacerle materia seca. ¿Para qué nos sirve esto? Para tener una guía de cómo es la materia seca que tiene ese material y definir aproximadamente cuándo vamos a estar picando y ya empezar a hablar con el contratista o con los dueños de la máquina, decir de acá 10 días, de acá 15, de acá 20 días aproximadamente ese material va a estar y así poder planificar el momento óptimo de picado. Después más adelante vamos a ver algunos métodos para determinar materia seca de la planta entera. Esto iría en los factores que tenemos que tener en cuenta o que tenemos que monitorear a la hora del picado, ¿bien? Una de las primeras cosas que tenemos que definir es la altura de corte. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque en la planta, si nosotros le hacemos una radiografía de la planta, la parte basal de la planta, o sea, la parte de abajo de la planta es donde se acumula la mayor cantidad de agua. Entonces nosotros con la altura de corte vamos a estar manejando la materia seca de esta planta. ¿Y dónde podemos utilizar esto y cómo podemos ir modificando la materia seca? Por ejemplo, en alguna situación de estrés donde la planta se secó y vemos muchas hojas secas y tenemos que entrar a picar, generalmente cuando pasa esto, todo el tallo de la planta contiene mucha agua. Entonces cuando nosotros vamos a picar el material, vamos a ver en la embolsadora, cuando estemos confeccionando el silo, que larga mucha agua. O sea, la materia seca de ese material es muy baja. Entonces, aumentándole la altura de corte, vamos a estar dejando mayor cantidad de agua en el lote y cosechando mayor cantidad de materia seca. Y en caso contrario, por condiciones climáticas, porque en el momento de picar, como estamos en este momento, llovió y se demora el picado y el material se nos pasa, y cuando le hacemos materia seca tienes materia seca muy alta, por arriba del 43-44% de materia seca. Una alternativa que podemos hacer es disminuir la altura de corte, o sea, bajar la plataforma, ir un poquito más abajo, y ahí vamos a estar acumulando un poco más de agua y vamos a estar diluyendo un poco la materia seca y bajándole 2 o 3 puntos la materia seca de ese material. ¿Y por qué hablamos mucho de materia seca y por qué es tan importante la materia seca a la hora de confeccionar un silo? Primero, porque el silaje es un método de conservación, bien, a través de una fermentación, o sea, a través de alguna fermentación microbiana en ausencia de oxígeno, bien, y con la materia seca del material lo que estamos haciendo nosotros es dándole las condiciones adecuadas a las bacterias que nosotros queremos que predominen esa fermentación. ¿Cuáles son estas bacterias? Las bacterias ácido lácticas. ¿Y por qué queremos que esas bacterias predominen la fermentación?
porque estas bacterias son mucho más eficientes a la hora de convertir azúcares solubles en ácido, ¿no? Y específicamente el ácido láctico, que es el ácido que producen estas bacterias, tiene un mayor poder acidificante que el resto de los ácidos, ¿bien? Por lo tanto, por cada molécula de ácido láctico se genera mucha acidez comparando lo que es ácido acético, que lo producen las bacterias ácido acéticas, y el ácido butírico, que lo generan los Clostridium. Entonces, ¿por qué es importante la materia seca? Porque justamente estas bacterias soportan mucho mejor lo que es la presión osmótica del medio, o sea, se desarrollan mucho mejor en medios más secos que el resto de las bacterias. Entonces, tenemos que siempre buscar una materia seca por arriba de un 35%, es donde vamos a obtener una excelente fermentación. Primera pausa en nuestro programa de hoy, enseguida continuamos. En el próximo bloque seguimos con estos aspectos técnicos, las claves para un buen silaje. Ya venimos. En el próximo bloque continuaremos analizando los aspectos centrales a tener en cuenta para la correcta confección de un silo de maíz. Para esto regresaremos al campo de agronomía en el centro cordobés. Ya venimos.